De regreso al origen, para el 10º Congreso Iberoamericano de Leitarte es un placer presentarles desde Bucaramanga a Guillermo Uribe y desde la ciudad de Barranquilla a Jessica Bustamante con su conferencia Historia del maíz, manejo de producto, investigación maíces criollos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Te faltó una persona de Cariaco Maíces Criollos, nuestro jefe ejecutivo está por ahí, el motor de nosotros. Me van a escuchar un poquito la voz temblorosa porque estoy muerto de los nervios. Subiré 100 veces a tarima y 101 estaré nervioso. ¿Vale? ¿Arrancamos? Bueno, no biche. Un biche por ahí caería de perlas. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Les vamos a hablar un poco de lo que hacemos. Nosotros somos un proyecto de investigación de maíces criollos. Esto empezó en pandemia realmente. Tenemos 2 años y medio, somos súper nuevos en esto. En un viaje que hicimos a La Guajira, vimos el maíz azulito, que es este que tenemos por acá. Nos llamó mucho la atención. Cuando empezó la pandemia, pues dijimos, hagamos algo con estos maíces que están bien chéveres. Y en Cartagena empezamos a hacer arepas de maíz, que son estos que están aquí. Empezamos con las arepas, dijimos, bueno, hagamos algo que nos genere un ingreso, porque estamos en una ciudad tan costosa como Cartagena, en pandemia. Y de ahí en adelante empezaron a salir muchas ideas. Luego llegaron las tortillas, bollos de maíz, arepas de huevo, brownies de maíz, cualquier producto que nos podamos imaginar que podamos hacer con maíces, lo hemos ido como desarrollando. Desarrollamos una harina. En estos momentos la harina la utilizamos para panadería, pero queremos como tener una harina que se pueda usar en casa, que ustedes puedan utilizarla, echarla en un bowl, ponerle agua, sal y hacer unas arepas que sean con un maíz criollo y que sea colombiano, que no sea nada transgénico. Y pues bueno, Guillermo les va a hablar un poco de la historia también. Bueno, aquí, si me comparten la cámara de productos, vamos a encontrar uno de los cuantos maíces. Jessica ya nos presentó el maíz azulito, tenemos el maíz huevito, un maíz brisa, maíz pano, cariaco morado o maíz rosado. Este maíz se reconoce con los 3 nombres dependiendo de la región. Anoche estábamos hablando con Alex, creo, si la memoria no me falla, de la importancia de los nombres en Colombia, en los productos, y cómo es nuestro mayor problema, porque un mismo producto puede tener 100 nombres diferentes en cada región. ¿Y quién está bien o quién está mal? Nadie. Todos están bien y son correctos por tradición y demás. Una de las cosas más ricas que hemos hecho con los maíces es probar cada una de las recetas y cada uno de sus manejos, porque cada una de estas semillas tiene un comportamiento totalmente diferente. Al inicio estábamos pensando con el proyecto y por insistencia de Jessica en trabajar solo técnicas colombianas, con maíces colombianos. Afortunadamente me gusta bastante el picante, soy amante de la comida mexicana y empezamos a meter un poquito más de técnicas mesoamericanas como la nixtamalización. La nixtamalización nos ha permitido modificar ciertas recetas de tradición para potenciarlas. La nixtamalización es uno de los procesos más interesantes que tiene el maíz. La nixtamalización nos permite hacer el maíz comestible, 100%, digerirlo de una manera hermosa. A todos nos ha pasado que nos comemos unos maicitos, un desgranado, y pues al otro día nos acordamos qué comimos, ¿cierto? La nixtamalización es un proceso supremamente sencillo, es cocinar cualquier cosa, o en frío, mantener en frío o en calor cualquier producto en un medio alcalino. Original, y hablando del maíz, se puede hacer de 2 maneras, con cenizas, como lo vemos mucho en mi tierra, en Santander, para la arepa de maíz pelado, o también lo podemos ver como lo hacemos nosotros y hoy en día se hace en México, que es con cal. La cal es un producto supremamente alcalino y nos reemplaza las cenizas. ¿Qué nos permite la cal sobre las cenizas? Perdemos un poco el sabor del ahumado que nos brinda la ceniza, esa potencia, esa ricura de lo tradicional y criollo, pero logramos estandarizar nuestros productos, logramos tener los mismos niveles. Nosotros utilizamos una cal que es de grado alimenticio con un 95% de pureza. Es una cal que viene con un triple empaque, bolsas y todos los manejos adecuados, pues para poder llevarla a la mesa y que no tengamos ningún problema. Sí, señor, literalmente es pelar el maíz, pero no es pelarlo, pero mantener un poco en la piel, ¿sabes? Porque esta piel también es la que nos aporta como
la elasticidad que queremos, que deseamos. Entonces, ¿qué hace este proceso? Hace que la piel del maíz la podamos digerir y no la podamos comer. Porque si tú te comes de pronto la piel del maíz así como es bastante pesado para el estómago, pero al momento de nixtamalizarlo, rompemos como todas esas membranas que son las que no permiten que nuestro organismo lo asimile bien y lo puedes consumir. Literalmente lo que dijiste es pelar cuando lo cocinamos muchísimo más tiempo. Sí. La nixtamalización para poder hacer las tortillas no se cocina por completo el maíz, no dejamos que rompa. Cuando el maíz pelado de Santander rompe y empieza a florecer y empieza a aparecer como un arbolito, como una crispeta, por así decirlo. Y nosotros lo dejamos muchísimo más antes. Nosotros utilizamos más el proceso de la nixtamalización que se da después de la cocción. El maíz lo cocinamos literalmente para ablandarlo y facilitar su proceso de molienda, no porque se necesite para la nixtamalización. La nixtamalización se da después en el reposo, ¿sí? Entonces, la cocción que se le aplica al maíz es para facilitar su molienda y su manejo, ¿vale? Bueno, estos maíces con los que trabajamos, por el momento trabajamos solo con la región Caribe. Tenemos maíces de San Andrés de Sotavento, en Córdoba, San Antonio de Palmito, Sucre, también nos envían maíz de La Guajira. Y pues trabajamos con comunidades que tienen una historia muy bonita porque, bueno, muchas de estas semillas, mucha gente no las conoce. Por lo menos en Cartagena, la gente joven en Cartagena no saben que esto existe y creo que en muchas partes de Colombia pasa lo mismo. De pronto, si no eres cocinero y no estás en este mundo que ves todos estos ingredientes, no sabes de que en Colombia está todo esto. Muchas de estas semillas, bueno, vienen de lugares donde hubo mucho conflicto armado y no pudieron seguir de pronto cultivando su maíz, pero ¿qué hacían las personas? Guardaban sus semillas y cuando recuperaron sus tierras volvieron a cultivarlas y por eso ahora lo estamos viendo mucho más. Y es muy bonito porque en Colombia, como de, no sé, de 3 años para acá, de 4 años para acá, se están viendo más estos maíces en los restaurantes, en las casas de las personas que antes no los consumían. Entonces, bueno, es un poco de esto. Queremos mostrarles un poco de lo que nosotros hacemos y qué técnicas utilizamos para utilizar nuestros maíces. Aquí las variedades que ya conocemos. Sí, en Colombia hay más de 30 variedades de maíces criollos, de las cuales en la zona indígena Zenú, ellos son como los que tienen más cantidad de maíz. Hay casas de semillas. Entonces, bueno, ¿qué hacen ellos? Ellos, si por ejemplo hay varias poblaciones, todos recogen su maíz, ya después de que tengan el maíz de su casa, porque ellos obviamente tienen como su seguridad alimentaria, sacan el maíz con el que ellos se van a alimentar primero y luego lo que sobra, lo llevan a estas casas de semillas donde todos reúnen sus maíces y es el maíz que van a vender, pero después de que ellos ya han apartado lo que tienen para su consumo. Bueno, Jessica se me adelantó un poquito, ahí vemos en pantalla una de las casas de semillas. Esta casa de semillas la gestiona Remberto, es de la región Zenú. Sí, Remberto Gil, él y su padre y su abuelo son 3 generaciones que han resguardado estas semillas. Remberto es un guardián de semillas criollas y no solo tiene maíces, sino que tiene arroces criollos, frijoles, tiene una cantidad de cosas y es muy chévere porque, bueno, todo esto también se lo está transmitiendo él a sus hijos y son cosas que no se van a perder porque ellos con su casa de semillas quieren como mantener la tradición y todos estos ingredientes que tenemos y que no conocemos. Bueno, Ana, te tengo buenas noticias por ahí, no eres la única que está a punto de llorar en tarima, estoy muerto de los nervios. Y les digo esto porque este maíz fue uno de los que me sacó, pues un poquito me aguó el ojo, cuando me lo presenta Miguel Durango, un gran amigo y uno de los culpables de este proyecto. Nos apoya de una manera impresionante cuando me dice, Guille, weón, me llama y me dice, Guille, weón, estoy que lloro, estamos recuperando un maíz que puede llegar a volver a ser un maíz que se puede estamos mirando a ver si se puede volver a denominar como maíz nativo colombiano. Nosotros somos Cariaco Maíces Criollos, no porque solo sea una especie de maíz. Cariaco es el único maíz nativo endémico colombiano. Tenemos 3 subespecies, Cariaco amarillo, rayado y rojo. En la región Zenú ya están empezando a hablar del Cariaco naranja. Es un cruce entre el Cariaco amarillo y el Cariaco rojo. Todavía no lo hemos probado porque no se ha fortalecido genéticamente, tiene apenas 2 generaciones y no se ha definido y ya no tiene personalidad, está en una preadolescencia, por así decirlo. Pero este maíz brisa me llenó de alegría cuando tú llevas 2 años trabajando de maíces y te dicen, hey, huevón,
la estamos sacando del estadio y vamos a conseguir un maíz que es colombiano, otro maíz. Perdimos muchísimas semillas colombianas, muchísimos maíces nativos, y Renber, Migue, doña Petrona, doña Petrolina, el ex de Chechi, vienen trabajando con todos estos productos. De hecho, total, y a nosotros también. Entonces, venimos fortaleciendo todo eso. Hubo un momento, Miguel nos contó que hace año y medio, un cultivo que se perdió en el 95% por excesos de lluvias y todo esto, y estuvieron a nada de desaparecer muchos cultivos de maíces y muchísimos campesinos dejaron de cultivarlos. Nosotros hemos venido empezando a sobrecomprar maíces para motivar a los campesinos. Hemos tratado con Miguel de empezar a pagar no lo correcto, sino lo justo. Empezamos a reevaluar los precios de los maíces, mientras en Puerto conseguimos maíces importados desde 900 pesos el kilo hasta 1.800 pesos el kilo, bueno, antes de esta disparada del dólar. Logramos empezar a trabajar y le estamos pagando a los campesinos, dependiendo del tipo de maíz, entre 6.500 y 8.500 pesos el kilo. Esto calculando para que 2 campesinos con 1,5 hectáreas, 2 hectáreas, puedan obtener un salario mínimo, puedan estar pensando en, hey, vamos a pagar nuestra salud, nuestra pensión, darles una dignidad, porque seamos honestos. Y por eso nos fascinó este proyecto y decidimos acompañar sin pensarlo. Es que tenemos que volver a los orígenes. Nuestros campesinos merecen toda la dignificación completa. Cariaco es el maíz nativo colombiano. O sea, sabemos que es el nombre del maíz endémico, que es cenú, y que de pronto las variedades que hay en Colombia salieron de zona indígena cenú, porque esos cruces del rayado, del amarillo, del rojo, lo hicieron en zona indígena, en San Andrés de Sotavento exactamente, pero realmente el nombre, como lo que significa exactamente, no sabemos. Sí. Nos dejas una tarea muy importante. Sí, es una palabra indígena. Bueno, queremos hablarle un poquito de las técnicas que utilizamos. Tenemos por acá un chocolate de bola. El chocolate de bola es una mezcla de maíz cariaco, por cierto. Lina nos acompaña en tarima y les va este a maíz presentar. lo tuestan con cacao, con especias, canela, clavos de olor, pimientas, y luego lo muelen, y con esto hacen esta harina de maíz, que es con lo que ellos desayunan en zona indígena cenú. Nosotros con esto lo que hicimos fue como quitar la harina de trigo de algunos ingredientes y reemplazarlos por esto. Si lo prueban es súper rico. En zona indígena lo hacen bolitas porque le ponen panela, pero nosotros lo dejamos así y lo utilizamos como si fuera harina de trigo. O sea, reemplazamos la harina de trigo por este chocolate de bola, como lo llaman, y pues pensamos que es como una manera súper chévere de usarlo, y para los postres es muy bacano. ¿Les contaste del brownie? Nosotros hacemos un brownie como una torta de chocolate en la que reemplazamos la harina de trigo por chocolate de bola. Y nos da una textura buenísima porque realmente no necesita harina de trigo y le aporta mucho sabor. Le queda como un sabor especiado muy, muy bueno. Bueno, las técnicas que nosotros utilizamos son las mismas técnicas tradicionales colombianas, pero ¿qué hacemos? Por ejemplo, estos maíces, como no están pelados, la cáscara es bastante dura, entonces nosotros tratamos de mejorar como el resultado final en la molienda. Lo molemos en el molino que quede muy apretado para que la masa, para que la cáscara del maíz se rompa. Entonces no lo estamos ni nixtamalizando ni pelando, pero tampoco nos vamos a comer la cáscara completa. ¿Y qué hace esta cáscara? Al estar en la masa aporta mucha, o sea, quedan las cosas, si vas a hacer unas empanadas o de pronto una arepa de huevo, queda súper crujiente porque la cáscara del maíz aporta esto. Es bien interesante que cada tipo de maíz nos aporta una crujencia. El crunchy, cuando lo muerdes, es muy diferente. Es muy diferente hacer una arepa con maíz cariaco rojo o hacer una arepa con maíz negrito, arepa de huevo, que es la que se frita. Van a preguntar algo. Es como una chucula, sí, es algo como una chucula. Pero entonces esto tiene maíz. Esto solo tiene maíz, cacao y especias. Le ponen canela, le ponen clavos,
le ponen pimienta dulce, que es la que nosotros llamamos pimienta de olor. Todo eso lo utilizan y luego lo muelen. Y al final le ponen panela para hacer las bolas, que es como lo venden en bolitas. Pero pues nosotros lo usamos así porque para la harina, como nosotros lo usamos, queda mejor sin la panela. Es muy importante tener en cuenta que este chocolate de bola se hace y los campesinos en la región Caribe lo trabajan solo con maíz cariaco amarillo usan el o maíz cariaco rallado. No porque es muy harinoso. Otro tipo de maíz. ¿El señor? Claro, es que tenemos... ¿Te acuerdas lo que dije al inicio? ¿Cuántos nombres el mismo producto? Y eso es lo que hemos venido descubriendo. Entonces, cada región, literalmente, yo creo que de México a la Patagonia, todos estamos prácticamente utilizando las mismas recetas con variaciones muy mínimas. Compartimos los mismos ingredientes y seamos honestos. Los ajíes, los chiles y todo esto, los compartimos en toda la región y tenemos sabores muy similares. Entonces, eso es lo que venimos. El mismo maíz, el mismo ingrediente, el mismo insumo, dependiendo de la región, lo utilizas sin saber que es lo mismo. No, pero sí están utilizando el rojo. En muchos, por ejemplo, en la casa de Remberto, él me dice que a ellos lo que más les gusta usar es el maíz rojo, el cariaco rojo, porque sienten que les aporta un poco más de sabor. ¿Por qué usan los cariacos? Porque para nosotros el maíz cariaco es el más harinoso que tenemos en el Caribe. Sabemos que en esta zona hay maíces súper harinosos, con granos más gorditos, pero para nosotros allá el cariaco es como el grano más harinoso que tenemos. Sí, es la pimienta. Tiene pimienta, le ponen pimienta dulce y también pimienta picante. Entonces, bueno, con esto que ustedes llaman acá, ¿cómo me recuerdan el nombre? Con esto nosotros quitamos la harina de trigo para los... Ok, quitamos la harina de trigo para los postres y utilizamos el chocolate de bola como el reemplazo. Bueno, volviendo a uno de mis temas favoritos, de hecho el único que es en la cocina, porque es lo único que me dedico a hacer en la cocina, además de lavar los trastes que me deja Jessica, están las tortillas. Estas tortillas las hacemos con tradición mexicana, ya hablamos de la nixtamalización. ¿Qué logramos con aprender de este producto? La tortilla de maíz nixtamalizado que nosotros tenemos fue la que realmente nos mostró el comportamiento de cada uno de los maíces. ¿Por qué? No puedo cocinar los maíces durante los mismos tiempos y con los mismos porcentajes de cal. Cada especie de maíz tiene un respeto y un trato. De hecho, nos dimos cuenta que ni siquiera la especie, también nos influye la época donde se cultiva el maíz. Me afecta tanto, si lo cultivo en una época de alta humedad, la tortilla me va a ser mucho más flexible, mucho más maleable, pero también mucho más débil, mucho más proclive a que se fracture en el transporte. Entonces, dependiendo de cada maíz, cada región, ya empezamos a trabajar no sobre recetas, sino sobre formulaciones, que pues es lo que se está dando de moda. Sí, y es increíble como, por ejemplo, el maíz negro, sentimos que es como el maíz que da más, para hacer fritos, el maíz negrito sentimos que es el mejor, por lo que nosotros hemos trabajado. Porque es un maíz que, por ejemplo, hacemos unas empanadas y las dejamos 2 horas ahí y siguen crocantes. Y la cáscara que tiene aporta mucha crocancia. Entonces, como las recetas colombianas que tenemos, no nixtamalizamos. Solo nixtamalizamos para las tortillas. De resto, utilizamos el típico maíz sancochado que todos utilizamos acá en Colombia. Para las arepas hacemos lo mismo, cocinamos el maíz, olla pitadora, obviamente tiene como sus procesos, pero luego lo molemos y en la primera molienda pasamos solo el maíz. Luego, ¿qué hacemos? Hidratamos la masa con agua porque como el molino está tan caliente, al pasarlo nuevamente la masa queda como un caucho. Entonces, damos la primera molienda, luego hidratamos, le damos todo el sabor que queremos darle y luego damos una segunda molienda y llegamos a tener hasta tercera molienda hasta tener la textura que queremos. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Que podemos tener buenos resultados con productos nuestros y también dejar como un lado de usar harina panes y todo esto que son vainas industrializadas, que podemos llegar a tener buenas técnicas y tener buenos resultados con nuestros ingredientes y con técnicas bien aplicadas. Mira, es tan sencillo como poder habilitar un proyecto de cualquiera de los que estamos acá, de los cocineros que están acá y pues del pegado que soy yo. Podemos empezar a utilizar harinas de maíces criollos y nos cuesta la inversión como 700.000 pesos. ¿Por qué es comprar simplemente un molino eléctrico? No hay de más. Y un molino Corona con motor nos funciona de 1000 maravillas. Utilizamos el maíz biche para hacer buñuelos. Por ahí creo que está la foto, ¿puedes mostrarla?
Sí, los buñuelos costeños, que son el maíz liche, lo procesamos, le ponemos un poco de sal, azúcar, algunas personas le ponen cebolla larga y lo freímos. También hacemos arepas de choclo para hacer tortas de maíz, o sea, tratamos de usarlo en todas sus etapas, pero ¿qué sucede? Como este maíz viene desde Córdoba hasta nosotros, a veces demora un poco de tiempo en llegar, entonces ya no nos llega tan biche, sino llega hecho, ¿sí? Pero date cuenta que hemos encontrado una solución. Nos lo manda antes de que esté biche, en el momento idóneo, y empacamos al vacío y congelamos. Sí. Sí. Volvemos a la presentación, porfa, que quiero mostrar los A nosotros nos llega el maíz, biche, y lo que hacemos es que desgranamos todo ese maíz, inmediato, empacamos al vacío. Día que te llega. Sí, o sea, se nos llega y de una. Y así tenemos maíz biche todo el año. Entonces, Listo. todo el año podemos hacer preparaciones con maíz ¿Qué biche. podemos hacer con maíz? ¿Qué hacemos en Cariaco con maíz? Bebidas. Hay bebidas fermentadas y no fermentadas. En este momento, hablando de fermentos, anoche estuvimos en un museo de vinagres, brutal, una experiencia espectacular. Estamos desarrollando un vinagre de maíz. Tenemos las arepas, nosotros las rellenamos con queso de capas de Mompox. La persona que nos vende el queso de capas es la cuarta o quinta generación, amor. Como la quinta generación. Quinta generación que trabaja el queso de capas. Tenemos la arepa de huevo. Esta es con maíz negrito, que hablamos anoche. Es uno de los platos fusión más interesantes que tiene Colombia. Y sí, miren, qué pena, Guille. Y en esta arepa de huevo que nosotros hacemos, se ve la masa, queda muy lisa, pero es eso, o sea, cocinamos el maíz, apretamos muy fuerte el molino, o sea, yo pienso que de pronto el secreto de todo es como la molienda, ¿sí? Como tener una buena molienda para que te dé una buena masa y al momento de tú freír esta masa ya se va a inflar inmediatamente, como si fuera una masa de harina pan. Literalmente lo que hacemos en el proceso de molienda para la arepa de huevo es activarle el almidón que tiene el maíz. Una triple molienda, un poquito de aceite y a la esta masa, si la dejamos un poquito, que tenga como un poquito de elasticidad, a diferencia de para hacer arepas de queso o para hacer los bollos. Para la arepa de huevo, la masa la molemos sí o sí con el maíz caliente. El maíz tiene que estar caliente. Al moler con maíz caliente. Y qué pena, y eso fue algo que descubrimos con Chechi, porque nosotros hicimos unas arepas para Chechi, y unas arepas vimos que, bueno, unas no se inflaron y otras estaban muy infladas. ¿Y cuál fue la diferencia? Que una la hicimos con maíz frío y la otra lo hicimos con maíz caliente. Entonces de ahí para adelante dijimos, no, esto toca hacerlo siempre con el maíz caliente, y nos ha funcionado de esa manera. Entonces, al lograr, o sea, no que esté hirviendo el maíz, pero cuando se el maíz está tibio, no, queda como una masa un poco más elástica. ¿Y qué hace esto? Que tú fritas, el vapor que tiene por dentro expande y tu arepa se infla súper rápido. Dato y queda curioso, muy crocante. la masa de arepa para la arepa de huevo, cuando la vayan a hidratar, ya le habíamos contado a Charlie, hidrátenla con agua y con aceite. Sí. Fundamental. ¿Sí? Eso te va a permitir que el líquido interior adquiera una mayor temperatura, genere mayor vapor, infle muchísimo más. Volvemos a la presentación, porfa. Listo. Aquí está en proceso de montaje nuestra torta de maíz. Es un punto medio entre un bizcocho y un pan. Lo hacemos con maíz pano, es el maíz que más queremos. Fue con el que comenzó el proyecto por completo. Al inicio solo hacíamos arepas y de un 21 color rosado. ¿Por qué? Porque era el único maíz que conocíamos y era el maíz que podíamos trabajar. Empezamos a trabajar con este maíz, empezaron a entrar uno que otro centavito y empezamos a hablar con Miguel, con Renber, en La Guajira con un tío de Jessica que nos colabora mandando unos maíces muy interesantes. Como dato curioso, entre más complejo sea la zona donde compras el maíz, entre más difícil, La Guajira, un desierto, esos maíces son mucho más potentes en sabor. Son mucho más nobles y muchísimo más manejables. En este momento sí estamos iniciando un proyecto para empezar a trabajar con Santanderes, de allá vengo, y por ahí hablamos ahorita con alguien que nos dijo que está cultivando maíces y nos llama muchísimo la atención. El presidente de Acodres, que está por acá, nos dijo que tiene un cultivo de maíz y nos va como a conectar. Uno de mis productos favoritos está en pantalla, son los bollitos de maíz. De los bollitos de maíz tenemos vegetarianos, veganos y con proteína la que quieras. Hemos rellenado con salpicón, con sobrebarriga, con cualquier cantidad de cosas. Simplemente
espectacular y lo que alimenta a este producto es mágico. Las tortillas de maíz, arriba tenemos tortillas de maíz azulito, desafortunadamente la calidad de imagen no nos hace honor al color, es un azul tipo jean, denim, los jeans vieja guardia que eran de denim bien, se ve prácticamente igual, con unas manchitas blanquitas. El maíz pano, maíz cariaco morado de la Guajira o maíz rosado, ahí tenemos un maíz negrito, que nuevamente no nos hace tanto honor la imagen, y el último es el maíz cariaco amarillo. Ahí es uno de los otros productos donde utilizamos la nixtamalización para hacer postres con maíz. Utilizamos la nixtamalización y hacemos tamales mexicanos. El resultado es muy familiar para nosotros. Haciendo bollos con nixtamal, el resultado que obtenemos es muy parecido al sabor del biche. Que el nixtamal, cuando hacemos los tamales de maíz nixtamalizado, es muy loco porque, bueno, estos bollos que van a probar son de maíz seco, que es el que casi siempre tenemos todo el año. Cuando se nixtamaliza la masa, bueno, la batimos con mantequilla, le ponemos un poco de agua, no lleva huevos, y queda una masa como suave. Las expandimos aquí en los ameros, le ponemos relleno, normalmente le ponemos cacao o lo rellenamos de un dulce de flor de Jamaica que hacemos cuando hay flor de Jamaica biche. Y cuando tú cocinas estos tamales y los pruebas, saben a bollo de maíz biche, como si fuera bollo de maíz tierno, pero realmente lo hacemos con un maíz seco y con una técnica mexicana que es la nixtamalización. Y llegamos a un sabor que es muy nuestro, que bueno, en la costa le decimos bollo de mazorca, no sé, me imagino que acá también lo harán, pero no sé cómo lo llamen. La siguiente imagen, acá le dicen envueltos. Okay. En Barranquilla le decimos bollo de mazorca. Nosotros le decimos envuelto en Santander. Aquí vemos un producto muy familiar para algunos, la yaca. La yaca venezolana, nosotros le dimos un pequeño twist y les faltamos un poquito el respeto a la masa como la hacían. Y Jessica se le dio la loquera de hacerla con nixtamal. ¿Qué hicimos? Nixtamalizamos, molimos la masa y a partir de esa masa, como hacen las hallacas normalmente, que es maíz, caldo, sabor, y pues lo que hicimos fue eso, ponerle un poco de caldo de proteína a esta masa, luego la expandimos, hicimos hallacas y quedaron muy chéveres y eran hallacas, o sea, sabían hallacas normales, pero lo hicimos con masa nixtamalizada, que es una técnica mexicana. ¿Y qué ganamos con eso? Que al final la hallaca tenía un poquito más de potencia, de sabor de maíz y los colores mucho más vivos. Sí. La nixtamalización realmente no se da en la cocción, se da en el reposo, ¿sí? Sí, en una cocción corta. Si tú sigues la cocción, el maíz empieza a florear, por así decirlo, y lo vas a poder utilizar para otras cosas. Para el nixtamal, lo ideal es que el grano esté completo, que tenga todavía parte de su piel, porque la piel es lo que nos va a dar flexibilidad. Si ya lo dejo florear, voy a empezar a hacer bebidas. Cuando se cocina mucho el maíz, cuando se pasa de pronto mucho la cocción, no te va a dar un buen color. O sea, no te va a dar como el color del maíz, como el maíz azulito, que al nixtamalizar nos queda una masa súper azul, sino que se ponen unas masas como un color más grisosos, tirando a marrones. Entonces, todas quedan al mismo color cuando de pronto se pasa la cocción del maíz. No, solo nosotros actualmente solo trabajamos cuando le das con una cocción larga, te cambia el color por completo. Actualmente solo nixtamalizamos con cal por motivos de resultados. Con las cenizas varía dependiendo del origen de la ceniza y qué tanto tiempo la quemaste. Entonces no vamos a tener un producto regular. El porcentaje de ceniza, las veces que hemos trabajado con ceniza se está hablando de un 20-25%. Mientras que cuando trabajamos con cal estamos hablando del 1 al 10%, sí. 12% máximo. Por kilo de maíz. Sí, gramos, kilo, 1 a... O sea, nosotros por kilo de maíz, bueno, es que también depende de qué maíz sea. Por ejemplo, el maíz amarillo lleva mucha más cal que los otros maíces. ¿Por qué? Porque no me va a cambiar el color y me va a aguantar más y me va a dar un mejor sabor. Pero si yo a un maíz pano, que es rosado, le pongo mucha cal, le cambio el color por completo. Y en la boca se va a sentir mucho más pesado, se va a sentir mucho más. Las taquerías mexicanas... para ellos tenemos una receta especial. Para ellos trabajamos el doble o el triple de la cal que se utiliza normalmente, porque es un sabor al que están acostumbrados. Nosotros hacemos tortillas mexicanas, tortillas con tradición mexicana, pero adaptado a los gustos del colombiano. El colombiano, cuando empezamos a hacer las recetas que nos daban los compañeros y amigos y conocidos mexicanos, la gente decía, esto está dañado, esto sabe a hierro, a metal, a todo este tipo de cosas, y el sabor tradicional de la tortilla.
Entonces empezamos a ajustar los porcentajes de cal para adaptarnos, pero hay algunas como el amarillo, como el blanco, que tratamos de mantener unos niveles de cal bastante fuertes. La locura, es mi producto favorito. De hecho, muchísima gente que nos compra, la gran mayoría de clientes no institucionales que nos compran productos son mexicanos y nos piden que les hagamos, así queden con color feo, los mismos tortillas con un mayor contenido de cal. Más que desteñir, convierte en ocres. Sí. Todos los colores los migra a ocres, a bronces, el rosado se vuelve un marrón como un marrón como con bronce, el azul queda un gris, queda 100% gris, o sea, gris metal, tal cual, sin el brillo, y ese tipo de comportamientos, ¿vale? Lina les está dando a ustedes pues una arepita y un bollito. La masa para estos dos productos es exactamente la misma, lo único que cambia es la técnica de cocción por ahí y atrás molienda. Tienen una pregunta. La cal de grado alimenticio nosotros la importamos. Es muy complejo traerla acá. Pero si alguien necesita nos puede escribir y les hacemos llegar a sus casas, ¿sí? Porque igual eso se usa en pequeñas cantidades. Entonces si alguno necesita cal nos avisan y nosotros les mandamos. Entonces cualquier cosa nos consiguen en @maicescriollos. Nos pueden escribir si quieren cal de grado alimenticio. Pueden utilizar, y muchísima gente utiliza la cal de ferretería. Si ¿Sí? ¿Qué problema tienes con esa cal? Porfa, asegúrate que la fecha de vencimiento no esté pasada y que esté totalmente sellado y que no sean manchas de humedad en las bolsas. La cal de obra te va a aportar unos sabores más ferrosos, más hierros, más metales, porque tienen índices de pureza hasta máximo 65%. Y no es un producto inocuo, porque ¿sí? Pues está mezclado con un montón de cosas y está siempre como tirada, o sea, no es algo que se debería consumir. Muchas personas puede que la usen porque en Colombia es difícil conseguir cal de grado alimenticio, pero no es bueno utilizarla, porque viene mezcladas con hierros, con pedazos de plástico, con un montón de cosas que no está bien que las consumamos. Abrimos micrófonos para seguir con las preguntas. Si alguien tiene preguntas o algo, no. Solamente nixtamalizamos el maíz de las tortillas. De resto, todo es maíz sancochado, pero ¿por qué te queda como esa textura la masa? Por la molienda, porque molemos muy apretado, ¿sí? Apretado y vamos hidratando la masa para que quede apretada, pero no quede cauchuda. Seamos un poquito más precisos con la molienda. No es 100% apretado. La última molienda es la más apretada. Empezamos con una molienda media, para partir el grano, poderle humectar, y cada molienda vamos apretando más. Y dependiendo de qué queramos como resultado en la molienda, en la masa, si queremos algo muy elástico como para la arepa de huevo que se me infle brutal, pues lo mando súper caliente y no dejo respirar la masa. Entre cada molienda la dejamos descansar para que repose. La arepa de huevo va, primera molienda, la terminé de sacar, segunda molienda, y de una inmediato para mantener la temperatura lo más alto posible. Bueno, nosotros cuando nos preguntan por los maíces, nosotros no vendemos maíces, pero sí damos el contacto de nuestros proveedores. En @maicescriollos hay historias donde vas a encontrar a Petronila, a Doña Petrona, a Miguel, a Renber. Ahí están todos los contactos. Sí, ahí pueden ver todos los contactos, y si necesitan contactos de alguien más nos avisan, que con mucho gusto nosotros los damos. Aló, bueno, yo quiero aprovechar el micrófono y que estabas hablando de la arepa huevo, porque ustedes hablan de todo ese proceso que le hacen. Agárrame aquí, por favor. Gracias. Todo ese proceso que le hacen a la masa de la arepa huevo, y como yo les decía a ustedes ahorita que yo también hago mis arepas de huevo, y yo digo, o sea, le hacen 3 moliendas a la masa. Y quedan súper crocantes. A veces sí, pero esa arepa huevo tú la dejas 2 horitas reposando ahí, cuando la vas a ver ya está aguada, y estoy segura. En cambio que la que yo hago, el maíz no está pilado. Se deja remojando de un día para otro. Se cocina, y cuando ya está cocido yo lo dejo reposándose en esa misma agua hasta el día siguiente, hasta que esté fresco, y con el maíz fresco lo muelo. Lo muelo solamente una vez. Espérate, a ella la interrumpe todo el tiempo, a mí no me vas a interrumpir. Entonces, haces una sola molienda y con el maíz frío armas la arepa, una masa cero homogénea, es súper, no sé, fibrosa, sí. Tiene mucha fibra, demasiada fibra, toda la fibra, tiene toda la concha entera, exactamente. Sí.
es más crujiente, tiene más sabor, no la muelo tanto. Obviamente cuando el huevo entra, bueno, hay otro tema que es diferente también. Cuando ustedes fritan su masa se infla. Sí. La masa mía no se infla. Porque Pero a mí no me gruesa. importa. Yo le meto el cuchillo y le abro el cajoncito. Entonces Sí. ahí no hay problema. Hay algo que sí me pasa y es que como es tan porosa, cuando el huevo entra se filtra. sale, sí, se pero filtra. no importa porque cuando el huevo se filtra queda más rica la arepa. Entonces, esa es como la diferencia de lo que yo veo Sí. que hacen ustedes con lo que hago yo. Claro, es que son técnicas totalmente diferentes. Exactamente. Y tú utilizas La técnica que fermentación. tú usas, nosotros la usamos para los bollos y las arepas. Pero, ¿qué hacemos? La molemos un poco más, porque no queremos de pronto la cáscara. De pronto la cáscara frita es muy rica, pero la cáscara aquí así no es tan chévere. Y como decíamos, tu organismo no lo va a digerir tan rápido y tan fácil como cuando de pronto tú la procesas un poco más. Porque si te das cuenta, las arepas de huevo que hacemos, tiene la cáscara, van a ser crocantes, de pronto no van a durar 2 horas crocantes, pero para tu organismo va a ser mucho más fácil digerirla por el tema de que la cáscara no está entera. Pero pues Sí, sí. eso depende, que está jodido del colon hasta ahí llegó, pero por ejemplo, o sea, no he Exacto, tenido y son casos de que me digan técnicas- que les no, cayó sí, mal y mi son- arepita. y las dos están bien, porque son técnicas totalmente diferentes y son maneras diferentes de hacerla. Yo creo que cada casa en la costa, en el Caribe, tiene su forma Total. de hacer su arepa de huevo. Exactamente. Unos la hacen con maíz, otros con harina pan, con lo que tengan a la mano. Pero cada quien hace de su manera, como la forma que aprendió a hacerlo y como más le gusta. Y las dos, y todas están bien. Claro. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Trajimos unas tortillas porque queremos que también lleven, si a alguien le provoca, también repárteles tortillitas. Los que quieran probar tortillas todo se pueden esto. acercar. O sea, la idea es que todo se vaya, pero no nos queremos llevar nada para atrás. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. Muchas gracias a todos. De verdad, para nosotros es un honor estar aquí con ustedes.